Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mauricio Espinosa, soy de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Un honor para mí estar acá con ustedes. Voy a presentar un poquito sobre, a grosso modo, una de las ramas de investigación que estamos trabajando en la escuela eléctrica, que tiene que ver con generación undimotriz a partir de las olas. Entonces el título de mi presentación es Modelado y control de una topología de convertidores undimotrices interconectados. Un poquito de la agenda, básicamente les daré una justificación, les hablaré de qué es un sistema undimotriz no interconectado, la propuesta que estamos proponiendo, el modelo dinámico de esa topología, su sistema de control asociado, una validación mediante simulación y para terminar las conclusiones y el trabajo futuro. Entonces, les comento un poco de la justificación. Actualmente una nueva forma de energía que se ha venido tratando de obtener undimotriz o wave energy del inglés. Entonces me gustaría mostrarles un pequeño mapa mundial de la capacidad energética que se puede abstraer y obtener del mundo. Particularmente, pues yo regresé hace un año de mis estudios doctorales en Chile y hice una pasantía en Inglaterra. Entonces, si se fijan, la zona roja es donde más energía se puede obtener, que particularmente pues calza con Chile y Inglaterra. De hecho, bueno, este tema no fue particularmente de mi doctorado tal cual, una pequeña trabajo paralelo a él. Pero sí hay ciertas zonas a nivel mundial en las que se puede obtener bastante energía. Les comento un poco cómo es esta energía. Básicamente, la forma en la que se aprovecha esta energía, o una de las tantas, es mediante lo que llaman un generador lineal, que es un poquito diferente al generador rotativo del cual estamos acostumbrados para la producción eólica, para la producción hidráulica y demás. Es un generador pues simplemente que sube y baja. Eso tiene una particularidad muy interesante, y es que las tensiones y corrientes, ahí ver a su lado derecho, las tensiones y corrientes son muy diferentes a las que típicamente se obtienen en un generador rotativo, y eso implica que la potencia que se extrae del generador sea pulsante. ¿Okay? Básicamente es porque cuando el generador lineal sube hasta el máximo, la potencia es cero, y cuando baja al mínimo, la potencia vuelve a ser cero. Entonces, naturalmente la potencia es pulsante. Eso es un grave problema desde el punto de vista energético, desde el punto de vista práctico, porque esa potencia pulsante no se puede inyectar a la red, o sea, no es adecuado. Entonces, típicamente estos sistemas se trabajan con lo que se llama una red de 3 puertos. En un puerto está el generador, que sería el bloquecito verde que está por ahí, que tiene su potencia pulsante. En otro bloque hay un almacenador de energía, típicamente puede ser un capacitor, un supercapacitor o una batería. Y en el otro puerto ya está el punto de red, la conexión de red, que es lo que ya se quiere, el punto donde se quiere extraer la energía. Básicamente lo que se hace es que el almacenador de energía compense las fluctuaciones de potencia, guarde un poco de energía para que ya la salida sea lo más plano posible. ¿Okay? Típicamente ese ha sido como el enfoque tradicional de 3 puertos. Sin embargo, lo que estamos proponiendo por acá es qué pasa si uno puede interconectar todos o algunos generadores, algunas de estas unidades generadoras que terminan siendo, como lo ven abajo, un convertidor AC, ADC y DC. ¿Okay? Si se terminan interactuando entre ellas. Entonces, por ejemplo, nuestra propuesta básicamente fue utilizar 3 de estas unidades generadoras y controlarlas mediante sistemas de control dinámicos para que ellas se puedan compartir energía, con el fin de que ojalá las unidades de almacenamiento se usen lo menos posible. Utilizar las unidades de almacenamiento lo menos posible es útil, primero porque aumenta la vida útil de los capacitores o las baterías, porque estamos utilizando menos, o eventualmente porque se reduce su tamaño. Reducir el tamaño y la densidad energética pues siempre es atractivo en este tipo de sistemas donde el espacio es particularmente crucial. Les voy a comentar un poquito sobre el modelo dinámico, más que nada la filosofía, no quiero meterme en mucha matemática muy específica, ¿verdad? Pero básicamente lo que se trata de hacer con este tipo de sistemas, bueno, voy a ir un poquito atrás, básicamente la idea es las tres unidades generadoras producen cierta potencia, esa potencia va a tener una salida DC, lo pueden ver más a la derecha, y se coloca otro convertidor electrónico sin almacenamiento de energía, nada más un convertidor normal, de DC a AC, y ahí sería la red trifásica tal cual. Básicamente, cada unidad generadora va a tener su generador lineal en diferentes posiciones de la ola, ¿okay? Su unidad almacenadora y una pequeña inductancia de conexión. A partir de este modelo matemático, con las leyes básicas
de circuitos, uno puede plantear dos tipos de modelos, el modelo de corrientes y el modelo de energías. El primero que les voy a mostrar es el modelo de corrientes, no voy a entrar en mucho detalle matemático, pero mediante una transformación lineal específica, clásica de álgebra lineal, particularmente se llama la transformada de Clark, que como dato curioso fue la primera ingeniera eléctrica que dio clases en el MIT, hace ya bastantes años. Se pueden pasar las corrientes naturales, las corrientes físicas y medibles, a una representación matemática muy útil. Esa representación matemática muy útil se llama alfa beta cero. Físicamente esas corrientes lo que significan es que son las corrientes que se quedan circulando por dentro. Las corrientes medibles se parten en tres, las que circulan por dentro de los convertidores entre ellos y la que va hacia el convertidor de salida. Entonces, el enfoque básicamente es tratar de controlar esas corrientes internas para que la potencia pulsante de un generador le ayude a compensar los valles o las crestas de las potencias pulsantes de los otros generadores, pero moviendo las corrientes internas. Tratando, eso sí, que la corriente I sub 0 que está por ahí sea lo más constante posible. Si logramos que esa corriente sea lo más constante posible, pues logramos el objetivo, que es aplanar la potencia de salida. Existe otro modelo, que ese es el de corrientes. Existe otro modelo, que es el modelo dinámico del almacenamiento de energía o de los capacitores, que básicamente dice cómo cambian los capacitores, la tensión de los capacitores o las baterías en función de esas corrientes nuevas, de esas corrientes que tienen un significado físico que o se quedan en torno al sistema o salen. Entonces, ahí pueden ver algunas matemáticas, no quiero entrar mucho en detalle, pero básicamente se observa que la dinámica de las variables que almacenan energía, que son las tensiones de los capacitores, aquí en el primer vector a su izquierda, se ve afectada por las corrientes, luego aplicar una transformación lineal. Entonces ya existe una relación dinámica entre ellas. Ya sabemos cómo pueden manipular esas corrientes para afectar la dinámica de las tensiones de los capacitores. A partir de ahí, ya teniendo el modelo dinámico tanto de corrientes como de tensiones, se puede plantear un sistema de control. Les voy a hablar un poquito, más o menos a grosso modo, de cómo sería este sistema de control. Básicamente la filosofía detrás de ello es obtener la tensión de los capacitores, lo pueden ver en la esquina inferior derecha, obtener la tensión de los capacitores, se elevan al cuadrado por cuestión de homogeneizar y que el sistema sea lo más lineal posible, eso es por la relación energética que lo rige, y se les aplica la transformación lineal, que es ese bloquecito que es de ABC, que son variables medidas, a alfa, beta, cero, que son las matemáticas. En realidad lo que se trata es de controlar esas variables matemáticas. Esas variables matemáticas se controlan con los que llaman controladores PI, los estándares de control automático, donde básicamente se controlan sus valores deseados, que son los asteriscos que ven por ahí. Y básicamente las variables alimentadas que se obtienen del sistema se comparan con los valores deseados. Estos valores deseados básicamente lo que significan es que los capacitores no tengan oscilaciones. Tratar de que las corrientes internas que circulaban por ahí eliminen las oscilaciones de potencia de los capacitores. Si se elimina la oscilación de potencia de los capacitores, básicamente lo que se estaría haciendo es que las unidades generadoras comparten energía entre ellas, sin pasar por los capacitores, sino que nada más de un generador a otro generador. Entonces, eso obviamente relajaría los capacitores o las baterías. A partir de ahí, no voy a entrar en mucho detalle matemático, a partir de esta comparación se crea el valor deseado de esas corrientes. Y a partir de ese valor deseado de esas corrientes, se genera la tensión que debemos sintetizar en cada convertidor electrónico. Básicamente eso es lo que se llama un sistema de control de lazo cerrado. Utilizamos el objetivo de control que queremos lograr para definir las variables que necesitamos para ello. A partir de ahí, pues por supuesto, si entramos a un mundo matemático abstracto, debemos salir de él. Entonces al final se pasan las tensiones que se necesitan en el convertidor de alfa beta 0 a ABC, que ya es lo real, lo medible. Esto, digamos, este proyecto fue parte de una pequeña pasantía que se hizo en Inglaterra durante estudios doctorales. La parte que nos tocó a nosotros fue más que nada la parte de diseño de control. Se validó con estos datos experimentales de una isla en Escocia. Aquí en esta tablita que les muestro, básicamente muestra la probabilidad de la ola respecto a su altura y su periodo. Entonces, por supuesto, eso depende de cada lugar. En los polos
la característica de olas es un poquito diferente a la de nosotros más cerca del Ecuador, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, se puede ver que una probabilidad relativamente la más alta podría ser olas, qué sé yo, de un periodo de 7.5 segundos y una altura de 2.75 metros. Hay una probabilidad de casi 6% de obtenerlas. Es un poco complicado diseñar sistemas de control para esto, porque las olas son bastante estocásticas, no son tan ideales, ¿verdad? Entonces uno diseña para la mayor probabilidad y debe verificar cómo se comporta respecto a toda la distribución de olas. De hecho, esa distribución de olas la pueden ver acá, que es la probabilidad de ocurrencia. En el eje X lo que pueden ver es la proporción entre la frecuencia real y la frecuencia nominal de la ola, la frecuencia más probable. Entonces, como ven, lo más probable viene siendo casi un 25% en esta sección de acá. Resulta que con nuestra topología propuesta, nuestro sistema de control asociado, en este punto nominal, las oscilaciones de los capacitores tienden a ser cero. Entonces, estamos garantizando de que en el punto más probable, las oscilaciones decrecen. Y conforme la frecuencia de ocurrencia va decreciendo, pues pueden existir otras oscilaciones. Eso dependerá mucho de la topología propuesta y de cómo se diseña el sistema de control, de cómo se interconectan esos convertidores electrónicos. El 100% es lo que se lograría cuando no hay interacción entre ellos. Es una comparación entre cuando están desconectados sin interacción y cuando están interactuando como lo proponemos acá. Como se ve, la oscilación del sistema propuesto siempre es menor al 100%, lo cual quiere decir que se relajan los capacitores en toda la operación posible de las olas. Acá les mostramos una pequeña simulación. Esto de hecho es como el peor caso a nivel eléctrico. Parte de lo que nos interesaba probar aquí era el sistema de control y la electrónica, no tanto el generador. Porque de hecho, esto que es la potencia de entrada, como les había comentado, es pulsante. En ciertos rangos, en ciertos puntos de operación, resulta que hay que aplicar una cosilla por ahí que se llama potencia mecánica reactiva. Es un concepto un poquito abstracto. No voy a entrar mucho en él. Pero básicamente, por ejemplo, en esta sección de aquí, no se está generando. Es mitad como motor y mitad como generador. Eso desde el punto de vista económico no tiene sentido. Pero desde el punto de vista de conceptualización del sistema de control y esfuerzo electrónico, es lo más exigente. Porque de hecho el pico de potencia se mantuvo lo más constante posible. Por eso en realidad es una simulación, es la simulación más exigente. Acá se puede ver, por ejemplo, la tensión de los capacitores. Si comparamos con un sistema interconectado, como pueden ver acá, estas oscilaciones son bastante menores a estas. Eso es porque internamente ellos están compartiendo energía y no es necesario utilizar los capacitores para enviar una potencia constante a la salida. Si se fijan en la gráfica de abajo, ambas potencias son básicamente iguales, en la de los sistemas interconectados o los sistemas no interconectados, con la diferencia de que la oscilación de los capacitores es bastante menor. Como se dijo antes, eso implica que puedo usar capacitores más pequeños o que van a durar más tiempo, lo cual es importante cuando se colocan unidades generadoras fuera de costa. Por definición, estos sistemas estarían fuera de costa. Como les comentaba, esto desde un punto de vista económico o práctico es inviable porque, por ejemplo, este punto de acá, si se fijan, básicamente la potencia cae a cero. Probablemente en una operación normal ahí se debería desconectar el sistema y no utilizarlo, pero desde un punto de vista electrónico y de control es de las condiciones más demandantes que existen. Y si lo ven, las oscilaciones siempre son menores o iguales en este caso, pero en este caso el sistema se debería desconectar. La potencia es básicamente cero. Okay. Esto de hecho lo estamos continuando con los colegas de Inglaterra. Ellos se están encargando de hacer la parte experimental con un generador lineal. Eso probablemente va a durar meses más. Pero la idea, como les comento acá, en conclusiones y trabajo futuro, pues es validar esto experimentalmente. ¿Por qué? Porque sí hemos demostrado que se produce una mejoría en el ciclo de vida de los capacitores o eventualmente las baterías. También estamos trabajando con algunas investigaciones para determinar directamente cuántos ciclos de batería se pueden ahorrar mediante este tipo de sistemas. Cambiar el sistema también es una opción. Esta fue nuestra primera prueba de concepto. Queríamos era demostrar que el concepto era útil, que se pueden interconectar generadores endomotrices y que interactúen entre ellos, ¿verdad?
pueden haber muchas otras configuraciones, que es parte de lo que también queremos ver. Entonces, eso sería mi presentación. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas. Bien, agradecemos a Mauricio la presentación. Tenemos espacio. Muy interesante la presentación. Mi pregunta es más bien con un enfoque práctico a nivel país. Bueno, aquí tenemos un laboratorio, ¿verdad? No sé si ha habido acercamientos con INI para poder generar algún proyecto en Costa Rica, tal vez con datos históricos del país o ver cuáles son los lugares más apropiados o cuál es la longitud de onda más apropiada que nos permita generar, digamos, una configuración adecuada para el oleaje en el país y qué potencial se podría obtener de eso, o si la relación costo-beneficio, digamos, de este proyecto experimental tiene sentido en el mediano o largo plazo. Sí, bueno, de hecho, a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo estaba en el doctorado vi que habían colocado tanques de oscilación. Entonces, una anécdota curiosa, estos son mejores que los que hay en Inglaterra. A veces no se los esperaría, pero sí, estos son mejores, bastante más grandes. Ahora, sí ha habido conversaciones, no sé si conocen a George, sí hemos conversado un poquito. Ahora, hemos conversado, sin embargo, personalmente me gustaría madurar un poquito más la idea a nivel electrónico, a nivel de control, porque yo sé que encender esas cosas y probarlas y buscar los fondos para ya validarlo es complejo, ¿verdad? Entonces, como primer paso me gustaría que la parte electrónica y que la topología en principal, porque digamos, esta topología, que es básicamente la que se está proponiendo, tiene muchas mejorías. Cuando terminamos de poner el último punto, nos dimos cuenta, mire, ¿y por qué no lo hacemos así? No nos ha dado tiempo de hacerlo. Pero antes ya de trabajar directamente en una implementación física, hay mucho trabajo de simulación y de interacción de por medio. En cuanto a Costa Rica, bueno, es relativamente poco, pero es curioso porque cuando uno, por ejemplo, ve la cantidad de energía que Alemania saca del sol, es bastante más que la que nosotros sacamos, pero nosotros tenemos más capacidad que ellos, solo que no la aprovechamos. Entonces, con este asunto de las energías renovables, muchas veces es curioso como porque ahí está. Entonces, podría ser aprovechable. Sí sé que los periodos de ola de acá, cerca de nosotros, son bastante más pequeños. O sea, perdón, los periodos son más grandes, lo cual implica que hay menos energía, pero existe. Entonces, podría ser interesante. Ahora, Costa Rica es conocido pues, por exportar conocimiento. Entonces, perfectamente se puede elaborar un sistema como estos, no tanto para Costa Rica, sino para exportarlos en estas zonas. O trabajos de investigación, porque de hecho continuamos en contacto con la gente de Inglaterra y con la gente de Chile, pues para trabajar en conjunto. ¿Corrientes marinas se ha explorado como para generación eléctrica también? Ok, yo en lo personal, no. Okay, porque lo mío es más la parte electrónica. O sea, siempre llega algún compañero de mecánica o algún compañero de marina y me dice, mira, sáquele la energía. Okay. Entonces ahí ya entramos con los electrónicos y los de control a tratar de hacer el mejor sistema posible. Sí, hay opciones, también en mareas sumergibles, o sea, sí lo he visto, no lo manejo tanto honestamente, pero tiene ciertas desventajas, por ejemplo la salinidad, que ahí digamos, esa parte es bastante más compleja que un generador undimotriz. Tengo entendido, según me comentaron los colegas mecánicos.